¿Puede el deseo florecer donde todo está prohibido? Entre los muros fríos de un convento, donde el silencio es ley y la carne se niega, nació una historia que nunca debió contarse. Una historia escrita en miradas, en suspiros contenidos, en páginas ocultas entre los salmos. Su nombre era Mónica. Sor Mónica. Una mujer entregada a Dios, pero también al fuego que sentía bajo su piel. Durante años, su vida fue un ritual: despertar antes del alba, rezar con los labios sellados, limpiar con devoción cada rincón del convento como si fuera el alma misma. Pero algo en ella no encajaba. Algo vibraba distinto. Una inquietud invisible, un temblor que no nacía del frío. Y entonces, lo encontró, un libro sin título, olvidado en la biblioteca. Sus páginas hablaban de placer, de cuerpos que se buscan sin culpa, de una sonrisa que no era de labios, sino de abajo. La sonrisa vertical. Ese fue el inicio del fin. O el principio de su liberación. ¿Qué ocurre cuando una monja se atreve a sentir? ¿Cuándo decide no callar, no negar, no obedecer? Esa es la historia que estás a punto de escuchar. Una historia que no se enseña. Que se susurra. Y que ahora, por fin, puede contarse. Desde el momento en que Sor Mónica descubrió aquel libro sin título, las preguntas comenzaron a arder como incienso maldito en su interior, y en nosotros también. ¿Cómo llegó un texto erótico a la biblioteca de un convento? ¿Fue un descuido, o una provocación deliberada? ¿Quién más lo había leído antes que ella? ¿Alguna otra hermana? ¿La propia Madre Superiora? ¿Por qué Mónica comenzó a escribir un diario secreto justo después de leer aquel fragmento sobre la sonrisa vertical? ¿Qué decía ese diario? ¿Era una confesión, una novela, o una carta de despedida? ¿Quién era la figura que visitaba su celda en la noche, sin dejar rastro al amanecer? ¿Por qué, de un día para otro, la hermana Inés desapareció sin explicación? ¿Fue un castigo divino, o una huida voluntaria? ¿Y qué pasó realmente con Sor Mónica? ¿Renunció a sus votos, o decidió vivir una doble vida? ¿Fue expulsada, o simplemente se desvaneció? Y la más perturbadora de todas. Es posible que la historia que estás a punto de escuchar haya sido enterrada intencionalmente por quienes no querían que supieras que, incluso en un lugar sagrado, el deseo puede rezar con los ojos abiertos. El convento de Santa Clara no tenía relojes. Allí, el tiempo no se medía por horas, sino por campanadas, maitines, laudes, vísperas. Todo estaba regido por una rutina exacta, impenetrable, donde la voluntad individual se borraba en nombre de una obediencia mayor. Mónica llegó al convento a los 26 años. Algunos decían que huía de un escándalo familiar, otros, que una promesa la arrastró hasta allí como castigo o penitencia. Nadie sabía realmente. Ella no hablaba de su vida pasada. Callaba. Sonreía poco. Rezaba mucho. Pero Mónica no era como las otras. Su mirada no se apagaba, no se entregaba por completo. Había en ella una quietud fingida, una calma tensa, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Y un día, la tormenta llegó. Mientras limpiaba la biblioteca antigua del convento, una sala polvorienta que casi nadie visitaba, encontró un libro sin portada, encuadernado en cuero viejo. No tenía título, ni autor. Solo letras gastadas, párrafos subrayados con una mano temblorosa. Leyó una línea. Luego otra. Y ya no pudo detenerse. Las palabras hablaban de placer, de mujeres que se tocaban sin vergüenza, de silencios rotos por gemidos. No era pornografía. Era literatura con hambre. Una mezcla de deseo, belleza y desafío. En una de las páginas alguien había escrito, con tinta desvaída: la sonrisa vertical. Desde ese momento, algo se despertó en Mónica. Algo que no volvería a dormir. Durante días caminaba con el libro escondido bajo el hábito. Lo leía en las madrugadas, en rincones donde la luz apenas rozaba el papel. Se lo sabía de memoria. No porque fuera adictivo, sino porque era espejo. Por primera vez, veía su cuerpo nombrado. Su deseo reconocido. Su ser completo, validado. Pero el deseo no se detiene en las palabras.
La hermana Inés era mayor que Mónica. Tenía manos suaves, voz firme, y un modo de mirar que parecía entenderlo todo sin decir nada. Ella fue la primera en notar el cambio, en los ojos de Mónica, en su forma de respirar, de caminar por los pasillos como si el suelo ya no la pesara tanto. Una noche, mientras compartían turno en la capilla, Mónica se acercó. Tocó su mano. Fue apenas un roce, pero la hermana Inés no la retiró. Desde entonces, hubo encuentros. Breves, temblorosos, cargados de una electricidad silenciosa. Besos robados en el huerto. Abrazos que no eran por consuelo. Caricias que decían, yo también. No hablaban de amor. No hablaban de Dios. Solo se encontraban. Como dos cuerpos que se reconocen. Como dos fuegos que se entienden. Pero en los conventos, el silencio tiene oídos. Y los ojos más crueles siempre están cerrados en oración. Una carta anónima. Una denuncia. Y de pronto, todo cambió. La hermana Inés fue transferida a otro convento. Sin aviso. Sin despedida. Mónica fue interrogada. No confesó. No negó. Solo guardó silencio, el más desafiante de todos. La castigaron. La aislaron. Le prohibieron hablar, leer, escribir. Pero el deseo, como el alma, no necesita permiso para existir. La historia que inspiró el despertar de Sor Mónica no surgió de la nada. El libro sin título que encontró en la biblioteca del convento era, probablemente, parte de una colección que, en su momento, fue revolucionaria, La sonrisa vertical, una serie de literatura erótica publicada entre 1977 y 2004 por la editorial Tusquets en España. Esta colección, impulsada por el cineasta y escritor Luis García Berlanga, no era simple entretenimiento oculto, era un manifiesto. Una forma de recuperar la libertad del cuerpo, de explorar el erotismo como arte y de desafiar la represión moral impuesta durante décadas por la dictadura franquista y la Iglesia. Más de 50 títulos fueron editados bajo esta colección, entre ellos obras clásicas y desconocidas de autores como Apollinaire, Pierre Louis, Anaïs Nin y Emmanuel Arzán, además de manuscritos anónimos hallados en archivos o donados por coleccionistas privados. El término, sonrisa vertical, usado por Berlanga, era un eufemismo poético para referirse al sexo femenino, pero también una provocación cultural, una invitación a mirar de frente lo que siempre se nos enseñó a esconder. En muchos conventos, especialmente durante el franquismo, no era raro que se almacenaran libros incautados o prohibidos en zonas restringidas. Es posible, y aquí la historia toma tintes verosímiles, que Mónica encontrara uno de esos volúmenes clasificados como material peligroso. En 1991, un informe del Ministerio de Cultura español reveló que miles de libros censurados aún permanecían ocultos en bibliotecas religiosas, escuelas católicas y archivos privados, sin ser catalogados ni destruidos, simplemente ignorados, como si al no leerlos, su contenido dejara de existir. Pero Mónica los leyó. Y como muchas mujeres antes y después de ella, entendió que el deseo no es un enemigo de la fe, sino su espejo más humano. El día en que abrieron la celda, Sor Mónica ya no estaba allí. Había dejado el hábito cuidadosamente doblado sobre el banco de madera. Encima, un solo objeto, una hoja manuscrita. No era una confesión. Era una declaración. La firmaba sin título. No decía, Sor. Solo, Mónica. En ella, escribió. Me enseñaron a callar, a bajar la mirada, a morir un poco cada día. Pero fue en el deseo donde encontré mi voz. Y en el cuerpo de otra mujer, mi salvación. No me voy por vergüenza. Me voy por libertad. Porque ningún Dios que ame de verdad puede pedir que uno se niegue a sí mismo. Porque si la sonrisa vertical es pecado, prefiero el infierno a una vida hueca. Y si alguna vez regresan mis pasos a estas paredes, será como mujer completa, no como sombra obediente. Ese fue su adiós. Nadie supo con certeza cómo escapó. Unas dijeron que había trepado el muro por la noche. Otras, que una monja cómplice le entregó una llave. Hay incluso quien asegura que simplemente, caminó hacia la puerta y la cruzó. Como si fuera lo más natural del mundo.
lo cierto es que nunca volvió. Durante años, el convento evitó hablar de ella. Se borró su nombre de los registros. Las novicias nuevas jamás oyeron su historia. Pero en la biblioteca, entre los estantes olvidados, seguía allí aquel libro sin portada. Y en su interior, una nueva nota escrita a mano. Para quien aún no ha descubierto que su alma también tiene cuerpo. Una semana después de su desaparición, una novicia que limpiaba el ala antigua del convento halló algo extraño, una tabla del suelo que crujía al pisarla, como si debajo hubiera un hueco. Con cuidado, la levantó. Y allí, envuelto en una tela blanca, encontró un cuaderno de tapa dura, cubierto de polvo, y de secretos. Era el diario de Mónica. Cada página estaba escrita a mano, con una caligrafía firme y serena. Pero no era una crónica religiosa. No hablaba de penitencias ni de milagros. Era un viaje. Una confesión íntima. Un grito sin voz. La primera vez que me rozó, supe que no había pecado. Había verdad. Y la verdad no necesita permiso para existir. Página tras página, Mónica relataba su despertar, como había descubierto que no era el demonio quien la habitaba, sino algo mucho más poderoso, el derecho a sentir. En cada mujer hay un fuego que nos enseñaron a apagar. Y cuando lo encendemos, arde el mundo, pero también nos ilumina. El clímax no fue su huida. El clímax fue esa última frase escrita con tinta roja, como si presintiera que sus palabras serían lo único que quedaría de ella. Me llamaron impura. Me llamaron perdida. Pero yo elegí vivir. Y esa, en este lugar, fue mi mayor herejía. La historia de Sor Mónica nunca fue confirmada oficialmente. En los registros del convento, su nombre desapareció. Los muros fueron repintados. El libro fue retirado de la biblioteca. Pero algunas hermanas mayores aún recuerdan su paso, como una brisa que removió las hojas secas de un jardín dormido. No se sabe si escapó. No hay pruebas de si vive en algún rincón del mundo, libre de hábitos, libre de votos, libre de miedo. Pero su voz, su deseo, su escritura, quedaron. Y eso es suficiente. Porque Mónica no fue solo una mujer. Fue una grieta en el muro. Una pregunta sin respuesta. Una sonrisa, vertical, que desobedeció en silencio, pero con determinación. Hay historias que incomodan. Hay cuerpos que resisten. Y hay mujeres que no piden permiso para sentir. Ahora que has llegado hasta aquí, sabes que esta historia no era solo sobre una monja. Era sobre ti. Sobre todas las veces que tu voz fue callada, tu deseo reprimido, tu libertad medida por ojos ajenos. La historia de Sor Mónica es una ficción, pero también es verdad. Es la verdad de miles de mujeres que fueron silenciadas por estructuras que temen el poder de una mujer consciente de su cuerpo. Es la verdad de todo aquello que se intenta ocultar bajo la excusa del pudor, la obediencia o la fe. Y si te llevas algo de este video, que no sea solo la historia. Llévate la certeza de que lo que sientes importa. Que hay palabras que sanan más que rezos, y deseos que redimen más que castigos. Porque en cada rincón donde alguien intenta apagar tu fuego, hay otra Mónica que lo enciende. Esa es la verdadera sonrisa vertical, la que nace del alma, se afirma en el cuerpo y nunca, nunca pide disculpas. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo secreto. Haz clic en el próximo video, donde seguimos explorando los secretos olvidados por la historia oficial, mujeres silenciadas, placeres prohibidos, y verdades que jamás debieron enterrarse. Suscríbete para que cada historia que ocultaron, vuelva a tener voz. Y si tú también has sentido una sonrisa que no se ve, pero que lo cambia todo. Ya sabes que no estás sola.